y por la misericordia del Guru recibimos la oportunidad de ofrecer servicio devocional. El servicio devocional, la ciencia del Bhakti Yoga, nos lleva del mundo material al mundo espiritual. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Brahma. Una sigla más oscura y ignorancia, en el maestro espiritual, abierto los ojos con la antorcha del conocimiento, a ella ofrezco de su brillo defectuosa reverencia. Entonces, aquí hay un secreto muy importante para el éxito en la vida espiritual. Y es la actitud humilde del servicio, como mostró el rey Pratapara. Él tiene la posición más respetable en el reino, más elevada, siendo el rey. Pero se bajó de su trono, de su padrina, y muy humildemente agarró una escoba con mango de oro y empezó a barrer la calle. O sea, barrer la calle no es una ocupación muy elevada que digamos, ¿no? En la India menos se considera eso. Entonces, cuando el Señor Chaitanya Mahaprabhu vio esto, vio la actitud humilde del rey en servir al Señor Jana, él sonrió y se complació mucho. Antes, el rey quería tener una audiencia privada con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él aceptó a Sri Chaitanya Mahaprabhu como Krishna mismo, tenía fe en él. Pero siguiendo las normas estrictas de renuncia, el renunciante no tiene nada que ver con gente materialista. Generalmente los reyes son materialistas, no han pegado al dinero, al disfrute de los sentidos. Entonces no tenía nada que mostrarnos, ¿no? El ejemplo de que no había ninguna razón para reunirse con él. Pero entonces, cuando vio que el rey de verdad era un devoto humilde y sincero, Sri Chaitanya Mahaprabhu se le ablandó el corazón. De hecho, ya anteriormente, los devotos trataron de convencerle al Señor Chaitanya de que el rey no era un materialista, que realmente era un buen devoto. Le diera audiencia. Y Chaitanya Mahaprabhu, para complacerlo, aceptó ver al hijo del rey, al príncipe. Que venga el hijo del príncipe. Y el príncipe vino, ¿no? Muy bien vestido, muy elegante, ¿no? Y cuando lo vio Chaitanya Mahaprabhu se acordó de Krishna y abrazó al joven príncipe, le dio su bendición y le regaló una tela de su dote para que la diera al rey. El rey se la puso al corazón y la puso en su altar y la adoraba la tela todos los días que el Señor Chaitanya utilizó. Entonces le dio como esperanza, ¿no? Porque el rey llegó a decir a los devotos: si por ser rey el Señor Chaitanya no me puede dar su misericordia, entonces renuncio a ser rey, puedo volver un mendigo si quiero, no me importa, con tal de recibir la misericordia del Señor. Si esta posición es un impedimento, estoy dispuesto a dejar. El Chaitanya Mahaprabhu apreció también, ¿no? El desapego que demostró. Pero más aún todavía, cuando vio cuán humildemente el rey se puso de barrendero para el placer del Señor. Hay una historia de otro barrendero, que se la voy a contar también. Esto ocurrió en Vrindavan. Ahí vivía Jagannath Das Gopalji, el líder de todo Vaishnava de esa época. Todo lo que había Vaishnava era el líder, era el guru, Shiksha Guru de Srila Bhaktivinoda Thakur, el guía espiritual de Bhaktivinoda Thakur. ¿Saben quién es Bhaktivinoda Thakur? El padre de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, que es el maestro espiritual de Srila Prabhupada.
¿Saben qué significa Abhay Charan, el nombre que Prabhupada recibió de nacimiento? ¿Quién sabe? Levanten la mano, así. Que no tiene miedo y que se postra ante los pies de Krishna. Abhay significa su miedo. Y Charan significa que se postra ante los pies de Krishna. Sí, los pies del loto de Krishna. Aquel que está libre de temor porque se ha refugiado a los pies del loto de Krishna. Eso significa Abhay Charan, es el nombre de Prabhupada. Hay que leer la biografía de Prabhupada para saber su vida, ¿no? Aquel fundador, maestro fundador del movimiento de la conciencia de Krishna. Todo miembro de ISKCON debe saber quién es Prabhupada. Cuál fue cómo fue su nacimiento, sus actividades, ¿no? Antes y después de venir al occidente. Muy importante eso. ¿Qué escribió en el barco Yalaruta cuando venía? Poema que escribió para Krishna. Muy bien. Todo el otro de devota deben leer eso. Deben saber cuántos versos son y qué decían ellos. Muy importante todo eso. Entonces Jagannath Das Babaji Maharaj un día ve a un barrendero en Vrindavan barriendo las calles. Generalmente la gente que se hacía ese trabajo de barrendero eran personas de malos hábitos que comían hasta carne de cerdo, no tenían muy buenas costumbres, la gente no era muy elevado que digamos. Entonces un día Jagannath Das Babaji Maharaj le pidió a este barrendero que le diera un pedazo de pan, de roti, que tenía hambre. Y el barrendero, no, yo no soy digno de darle de mi mano alimento, soy muy caído, soy un simple barrendero, por favor. Y Jagannath Babaji Maharaj, pero ¿cómo me lo va a negar si tengo hambre? Se lo estoy pidiendo, por favor, tengo hambre, quiero que usted me lo dé. Y así a regañadientes el barrendero le dio el pan, y la noticia se difundió inmediatamente por todo el pueblo de Vrindavan, que el gran Vaishnava Jagannath había aceptado de la mano de un barrendero comida. Entonces vinieron todos los presidentes de templos de Vrindavan a hablar con él. Y él lo recibió y le dio unos asientos, perillas para sentarse, y les dijo: ¿en qué puedo servirles? Y ellos le dijeron: Maharaj, usted sabe que le tengo un gran aprecio, un gran amor, y nos duele en el corazón que la gente hable, le critique, ¿no? Por favor, díganos por qué usted hizo eso, por qué aceptó alimento de manos de esta persona caída, ¿no? Y él les dijo, les preguntó: ¿ustedes creen que el polvo de Vrindavan es sagrado y puro? ¿No? Y entonces, claro que sí. Aquí Krishna caminó por todas estas tierras. Es completamente puro y sagrado. La tierra de Vrindavan, el polvo de Vrindavan, no es un lugar del mundo material. Qué bueno, les digo. Entonces, ¿usted no cree que este barrendero, por bañarse todos los días con el polvo de Vrindavan, no se ha purificado lo suficiente como para yo aceptar de su mano un pedazo de pan? Y no pudieron decir nada. Entonces, Srila Prabhupada explica en el Néctar de la Devoción que más importante que el servicio en sí mismo, más importante aún, es la actitud con que se ofrece el servicio. Porque se puede hacer servicio influenciado por la ignorancia, por la pasión y por la bondad. Servicio en la ignorancia es que uno es perezoso y lo hace a regañadientes el servicio de mala gana. Y
Además es muy irritable, muy áspero a la persona. Eso es síntoma de la modalidad de la ignorancia, servicio de la modalidad de la ignorancia. ¿Han visto esa caricatura? Alguien barriendo el piso y levanta la alfombra y tira el sucio debajo de la alfombra. Bueno, eso es típico del servicio de la ignorancia. Krishna está viendo todo, está en el corazón, Él está viendo si tenemos la actitud correcta en el servicio. Entonces, el servicio en la modalidad de la pasión, y es que uno muy activo, ¿no? Muy bueno, muy activo, pero lo hace el servicio mezclado, o sea, para servir a Krishna, claro, pero también quiero que me reconozcan. Quiero que sepan que soy un buen devoto, ¿verdad? Que me alaben, que me digan cuán bueno soy. Esperando algún beneficio de ella a cambio, ¿no? Sea remunerado para disfrutar de los sentidos, o sea por fama o nombre, lo que sea. Eso es el servicio de la modalidad de la pasión mezclada. Y luego, en la bondad, lo que es mucho mejor, se hace con un sentido del deber, para cumplir con mi deber, como debe ser, ¿no? Para complacer al Guru y a Krishna. Uno debe ser responsable y cumplir con sus deberes. Me han asignado este servicio y debo cumplir a cabalidad con él, como debe ser. Eso está mucho mejor. Pero más elevado todavía, hacerlo por amor. Por simplemente agradar, complacer a Krishna y al Maestro. Más que el sentido del deber, más elevado es el sentido del amor, ¿no? Hay un pasatiempo, el Señor Ramachandra, que explica lo que significa el verdadero amor. Cuando el Señor Ramachandra fue enviado al exilio, al bosque, ¿no? Por 14 años, ¿no? Recuerden el pasatiempo de Ramayana. Cuando su hermano Bharata regresó y se enteró que estaba muy afligido, y convenció a todos los ministros y todas las personas importantes que fueran al bosque a traer a Señor Ramachandra, que no quería el trono, que no quería que su hermano fuese rey Moya. Entonces todos aceptaron y llevaron el trono con ellos al bosque, en carruajes, ¿no? Ministros y reinas, y todo el mundo importante fue, ¿no? Soldados también los acompañaron. Entonces, cuando encontraron al Señor Ramachandra, su hermano Bharata le dijo: por favor, yo no quiero ser rey, no tengo nada que ver con esto que sucedió, por favor te suplico que regreses y tú seas santo. El Señor Ramachandra le dijo: pero es que yo le prometí a mi padre que iba a estar en exilio por 14 años. Él me pidió eso, obedecí. ¿Cómo voy a faltar a mi palabra, a mi promesa, a mi padre? Entonces estaba ahí la reina que le pidió al rey Dasharatha. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Quién se acuerda? Kaikeyi. Ella le dijo: bueno, yo retraigo mi palabra, yo fui la que le pedí al rey que te pidiera eso, yo retraigo mi palabra, me he hecho para atrás, ahora yo te suplico, por favor regresa, cometí un error. Entonces le dijo: bueno, usted es la mitad, la otra mitad es mi padre, y él ya no está, ya partió de este mundo. Entonces, a menos que los dos me lo pidan, no puedo regresar, porque él también me lo pidió, así que no puedo hacer eso. Entonces Bharata le dijo: mi querido hermano, la vida sin ti me parece absurda, no tiene ningún sentido. Si no regresas, yo estoy dispuesto a entrar al fuego y abandonar mi vida. Es más tolerable para mí el fuego que tu ausencia, tu separación. Entonces todos estaban así: oh, qué gran amor tiene para su hermano, ¿no? Entonces, viendo la situación tan difícil, el Señor Ramachandra le pidió al rey Janaka. ¿Saben quién es el rey Janaka? El
padre de quién? Sita, la madre Sita. Que interviniera, ¿no? Que él fuese el juez, ¿no? Y Janaka Maharaj dijo, si ponemos en la balanza el gran sentido de deber que tiene el señor Ramachandra por obedecer a su padre, lo cual es muy loable, muy digno, ¿no?, de su gran personalidad, ¿no? Pero si ponemos en la otra balanza el sentimiento de amor tan grande que tiene Bharata por su hermano, yo creo que el amor de Bharata sale ganando. Y Bharata se sintió muy feliz cuando escuchó eso. Pero entonces Janaka Maharaj dijo, pero hay que entender qué significa verdadero amor. Verdadero amor no significa que yo quiero obligar a la persona que amo que haga lo que yo quiero. Eso no es verdadero amor. Verdadero amor significa ir a la persona amada y decirle, ¿cómo yo puedo complacerle? ¿Qué quiere que yo haga que le complazca a usted? Eso es verdadero amor. Y no imponer uno lo que uno quiere. Entonces Bharata se puso muy feliz cuando escuchó esto y le agradeció a Janaka Maharaj, ¿no?, por iluminarlo y abrirle los ojos ante lo que es verdadero amor. Entonces Bharata fue y cayó a los pies de su hermano implorando su perdón. Dijo, perdóname por tratar de obligarte a hacer algo que yo quería pero que tú no querías. Por favor te suplico, dime, ¿qué tengo que hacer para complacerte, para agradarte? Entonces Ramachandra sonrió complacido, ¿no?, de la humildad de su hermano y le dijo, bueno, en realidad tú no eres el rey, yo soy el rey no es mío, no es tuyo. Pero yo solamente te estoy pidiendo que me lo cuides por 14 años hasta que yo regrese, ¿no? Cuídamelo por mí, ¿no? No es para ti, es para mí. ¿Sí? Hazlo como un servicio para mí, que me cuida del reino bien, ¿no? Me lo administras bien, cuida de los ciudadanos como debe ser. Y Bharata, claro que sí, querido hermano, lo que usted me pida, pero tengo una humilde condición. Sí, pídeme lo que quieras. Entonces Bharata le pidió a Ramachandra, por favor dame sus sandalias de madera. Y Ramachandra se las quitó, se las dio y se las puso en la cabeza y las llevó al trono y las puso en el trono. Él dijo, yo nunca me voy a sentar en ese trono, ahí van a estar solamente las sandalias representándote a ti. Yo voy a ser muy diligente, muy responsable en llevar a administración del reino, pero ni siquiera voy a vivir en el palacio. Voy a vivir fuera de la ciudad, una chocita. Así como tú vas a vivir en el bosque, durmiendo en el piso, comiendo raíces y frutas, yo voy a hacer lo mismo. No quiero vivir de otra manera, no quiero vivir en palacios, en comodidades, hasta que tú regreses. Y los ministros pueden venir aquí a consultarme todo lo que quieran, y voy a ser muy responsable en instruirlos lo que deben hacer, ¿no? Incluso hay un pasatiempo de Srila Prabhupada en Los Ángeles con tu Guru Maharaj, su santidad Niranda Maharaj, él me lo contó, pasatiempo. Y es que cuando Prabhupada estaba en Los Ángeles, él estaba allí también, pero quería estar en todo, cada rato quería estar con Prabhupada, donde quiera que estuviera Prabhupada, ahí estaba él, ¿no? A cada segundo, cada momento, ¿no? Entonces, todo el día prácticamente, no había momento en que no estuviera ahí. Entonces Prabhupada en la clase estaba explicando que uno no debe querer disfrutar al Guru, uno debe querer servirlo. Entonces cuando Guru Maharaj escuchó esto, agarró una van llena de libros y devotos y se fue a predicar. Y entonces cuando regresó, él trajo 10 nuevos bhaktas y se los presentó a Prabhupada como una ofrenda para él.
Prabhupada se alegró mucho. Entonces, aquí el rey Prataparudra, ¿no? Él, o sea, a menos que uno reciba, aunque sea una pequeña fracción de la misericordia de Krishna, no puede entender, ni puede entender la importancia del servicio devocional, ni puede entender la importancia de seguir los principios, como deben ser los 4 principios: no vida sexual ilícita, no abrazar, no comer carne, huevo y pescado, y no se dice no intoxicación. ¿Cómo se dice? Eso es incorrecto. Intoxicarse significa envenenarse. Si alguien está intoxicado, quiere decir que comió algo que lo envenenó. Tiene que ir al hospital a hacerse un lavado estomacal. Si los otros están prometiendo, no me voy a envenenar. Lo correcto sería decir, no tomar estimulantes ni sustancias embriagantes. Esa es la forma español, no traducción literal del inglés, porque en inglés intoxication significa beber licor, tomar droga, etc. Pero en español intoxicarse no significa lo mismo. Los devotos que sabían poco inglés al comienzo traducían muy literalmente muchas cosas. Por ejemplo, en inglés se dice reverencia, dice obeisances. Los otros traducen obediencias. Ofrezco mi obediencia. Todavía algunos dicen así, pero obediencia no es lo mismo que reverencia. La palabra obeisance significa reverencia. Traducen literalmente y no lo que realmente significa. Entonces, lo mismo con el principio de no vida sexual ilícita. Los devotos dicen no sexo ilícito, pero se sabe que el sexo es femenino o masculino. ¿Y el sexo ilícito cuál es? Es no vida sexual ilícita o no relaciones sexuales ilícitas. Y así varios detallitos de disconismo. Entonces, a menos que uno reciba una pequeña fracción de la misericordia de Krishna, no puede entenderlo. Y no se puede, a través de especulaciones teóricas, ni malabrismos de palabras, ni ejercicios intelectuales para entender a Krishna, no. Solamente por recibir su misericordia. ¿Y cómo recibimos su misericordia? Por la actitud humilde de servir. Entonces, ese es el secreto. Y aquí eso es lo que nos enseña el rey Prataparudra. ¿Saben quién era en su vida pasada el rey Prataparudra? Era el rey que les conté ayer, el rey Indradyumna, el que hizo que se manifestara el Señor Yana. Él se encarnó de nuevo como rey Prataparudra y recibió la misericordia tanto del Señor Jagannath como del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Porque más adelante, durante el desfile de los carruajes, ¿no? Se paraban a veces en el medio del camino porque muchos de ellos traían su ofrenda para ofrecerle al Señor Jagannath. Entonces el Chaitanya aprovechaba para descansar en un jardín cercano. Entonces los devotos le aconsejaron al rey: quítese su ropa de rey, vístase así un dhoti muy sencillo y venga y recite los pasatiempos de Krishna para Chaitanya Mahaprabhu. Entonces el rey vino así muy humilde, vestido, y el Señor estaba descansando y luego empezó a darle masaje a los pies del Señor y empezó a recitar los versos del Srimad Bhagavatam que narran los pasatiempos de Krishna en Vrindavan. Entonces la canción de las gopas, que estos temas son un gran néctar de los pasatiempos de Krishna. Aquel que difunde estos mensajes trascendentales del Señor es la persona más magnífica. Y cuando Chaitanya Mahaprabhu escuchó ese verso,
se levantó y lo abrazó a Rey. Tú eres el más magnífico, tú eres el más magnífico, sigue recitando. Y así le dio su misericordia, sin saber quién era en realidad. Pero el Señor sí sabía, no sabe todo, es omnisciente, ¿no? Así fue el pasatiempo. Entonces, ese es el secreto. Y el verso que Sri Chaitanya Mahaprabhu, en su instrucción a Rupa Goswami, le dice: Ei Rupe, Brahmanda Brahmite con Dongya Vanji, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Latari. Que en este universo, en esta creación de Brahma, hay infinidad de almas que van vagando de un planeta a otro, de un cuerpo a otro. Pero si son afortunadas por la gracia de Krishna y del Guru, reciben en el corazón la semilla del Bhakti, de la devoción. Entonces, esta semilla se fructifica a regarla todos los días, ¿no? Fructifica como una enredadera y va creciendo, creciendo, ¿no? Una metáfora poética, ¿no? Y finalmente llega al mundo espiritual y posa los pies de Krishna y da su fruto. Es Krishna Prema, amor puro por Dios. Pero el jardinero experto no solamente debe regar todos los días la plantita del Bhakti, con escuchar, cantar, recordar, servir, adorar, etc., sino que también debe ser cuidadoso en quitar las malas hierbas, la maleza alrededor de la planta, que le quitan el alimento a la planta principal. Sentir, sacar las malas hierbas. Esas malas hierbas son los malos hábitos, ¿no? Son los malos hábitos. Los apegos. Actividades dañinas, ¿no? Entonces, si uno sigue el proceso tal como se explica en las escrituras, con la guía del maestro espiritual, uno puede ir avanzando exitosamente en el sendero de regreso al mundo espiritual, al hogar eterno. Porque esa es la meta de la práctica del Bhakti Yoga, capacitarnos para regresar con Dios y así no sufrir más las miserias del nacimiento y la muerte, enfermedades, vejez. Son los verdaderos problemas del ser humano. Entonces esos problemas tienen solución permanente a través del proceso del Bhakti Yoga, servicio amoroso. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Mi esposa tiene Sri Ramachandra, Lakshman es Balaram. Sí, correcto. ¿Y su hermano Bharata quién es? Ellos son hay Pradyumna y Aniruddha. O sea, se dice que son expansiones. O sea, Sankarshan viene siendo Balarama, entonces Lakshmana es expansión de Sankarshan. Y Bharata y Shatrugna son expansiones de Aniruddha y Pradyumna, de la cuádruple expansión de Krishna. Sí, diga. Sí, Maharaj, quiero preguntarle con relación al texto. Sí. Ahí menciona usted que a menos que uno reciba una brisna de la misericordia de Krishna, ¿sí?, uno podría mejorar. No puede entender. Sí, bueno. Y luego menciona usted que a través de un personaje se puede recibir. Mi pregunta es con relación a eso. O sea, yo entiendo a Krishna como el Padre Celestial, que puede dar una iluminación a un ser.
Sí. Y luego entiendo que también a través de un ser humano, en este caso un maestro espiritual, Sí. se puede dar también esa misericordia. Esa es la pregunta concreta. ¿Sí? ¿Puede una persona recibir esa iluminación directa de Krishna sin recibirla de un maestro espiritual? No es posible. ¿Por qué? Porque Krishna lo dice mismo en el Bhagavad Gita. Hay un verso muy claramente donde Krishna dice: Tatvidhi pranipatina prashnena sevaya parekshanti tattvadarshana. Tan solo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual genuino. Hazte preguntas pertinentes, ríndele servicio, ya que el alma iluminada que ha visto la verdad puede impartirte verdadero conocimiento. Entonces mismo Krishna está aconsejando que uno se acerque a él a través de la guía de un maestro espiritual. Así como uno, si quiere aprender música, la manera más rápida es ir a un profesor. Mismo Krishna aceptó, aunque era Dios, para dar el ejemplo a los humanos de la importancia de recibir la guía de un maestro espiritual. Él mismo aceptó un maestro espiritual. Entonces no se puede ir directamente a Krishna, hay que hacerlo a través del medio transparente del maestro espiritual. Medio transparente quiere decir que el gurú conecta a la persona con Krishna. Él no quiere algo para sí mismo, ¿no? Él quiere que las personas sirvan a Krishna, se conecten con él, pero él es el medio transparente. Eso se llama el Guru Parampara, la sucesión discipular. Krishna enseña a su discípulo y ahí van sus otros, y así se crea una sucesión que continúa hasta el día de hoy. Ese es el sistema tradicional de recibir la misericordia de Krishna en el movimiento para la conciencia. Y es una tradición que viene de épocas muy remotas, milenarias. Ese es el sistema. El guru es el medio para recibir la misericordia de Krishna. De hecho, en la mañana recitamos, ¿no?, el verso Yasya Prasada, Bhagavad Prasada, Yasya Prasada, Nagati Putopi. Por la misericordia del Guru uno recibe la misericordia de Krishna. Si uno complace al Guru, Krishna está complacido. Y si el Guru no está complacido, Krishna no está complacido. Porque hay un dicho que dice: si me amas a mí, ama a mi perro. Si tú quieres caerle bien a una persona que tiene un perrito, pues tiene que caerle bien al perrito primero, ¿no? Le hace un cariñito ahí, se gana la confianza del perrito y al premio. Tienes un perrito, ¿no? Entonces el maestro espiritual es el sirviente más confidencial de Krishna, es el mensajero de Krishna. Su interés es servir la misión del Señor, no tiene otro interés personal. Sí. Una pregunta. Ayer nos contaba el pasatiempo de Nila Madhava, del señor Nila Madhava, y yo me quedé con esta pregunta: ¿cómo las personas que lo estaban atendiendo eran personas que comían carne de cerdo, ¿no? Y tenían la misericordia de poder atender a su señoría como un brahman, ¿no? Sí. Bueno, el Señor da su misericordia a quien Él decide dar, así decide. Claro que estas personas, por hacer ese servicio, se purificaron y abandonaron sus malos hábitos, ¿no? Ese es el asunto, que a todo el mundo se le ofrece la oportunidad de servir al Señor, no importa si tiene malos hábitos, pero por hacer el servicio, la persona se espera que se va a purificar y va a abandonar esos malos hábitos, no que se va a quedar contenta. Ese es el punto más importante. Para el Vishwan Nivartate, el proceso de conciencia de Krishna es desarrollar un gusto superior, ¿no? Si uno experimenta una dicha, una felicidad en el servicio a Krishna, entonces ya pierde el gusto por fumar y tomar
ir de parranda y todo eso, comer carne, ya pierde el gusto, está adquiriendo un gusto mejor. Y seguramente que ese Shabara que sirvió a Nilamada por hacer el servicio se estaba purificando y dejó sus malos hábitos. Y además era la única tribu que estaba ahí. Que podía... Sí, el Señor apareció en ese bosque cercano allí, no había nadie más, ahí estaba. Ellos pues tenían fe del Señor, lo adoraban. De hecho, cuando Él se iba, se marchaba, venían los semidioses a continuar con la adoración de la deidad. Y por eso se les dio a los descendientes de esa tribu aborigen el continuar sirviendo al Señor ya, como leímos ayer, los Dayitas, que se encargan de portar al Señor, de levantarlo, porque Janat es bien grande, bien pesado, entonces lo iban poniendo de cojín en cojín, unos cojines enormes de seda llenos de algodón. Levantaban de un cojín, lo ponían en otro, y así. Y a veces explotaban un cojín y se levantaba en el aire todo ese algodón, y sonaba un ruido así. Y tenía unos cordones gruesos de seda con que amarraban al Señor para levantar un cojín a otro. Entonces el Señor aceptó que ellos lo continuaran sirviendo y los descendientes hasta el día de hoy lo siguen sirviendo de esa manera. Fíjense, Gopal apareció hoy como Nilamada. Nila es azul. Entonces el significado especial de Ratha Yatra que vamos a tener este sábado es que el Señor Chaitanya quería llevar al Señor Jagannath de regreso a Vrindavan, que era Krishna. Jagannath Puri representaba a Dwarka y el templo de Gundicha representa a Vrindavan. Entonces todo el pasatiempo confidencial es que el Señor Chaitanya, el papel de Radharani, quería llevar de regreso a Jagannath Krishna de regreso a Vrindavan. Esa es la parte confidencial del pasatiempo. Hasta que Chaitanya Mahaprabhu no reveló al mundo esta verdad confidencial, nadie la conocía. Hasta muchos hoy en día no saben, a menos que sean seguidores del Señor Chaitanya, no saben el significado confidencial de la verdad. Ahora, ¿y por qué fue escogido Jagannath Puri como Dwarka? Porque ahí en Dwarka el Señor es adorado en gran opulencia, majestuosidad, ¿no? Entonces Jagannath es adorado con mucha opulencia, como un rey, ¿no? Pero yo digo como punto geográfico, porque está del otro lado. No tiene nada que ver la geografía, lo que tiene que ver el sentimiento, ¿no? O sea, aquí mismo es una embajada de Vrindavan, porque también está Radha de Krishna, está Tulasi. Es Vrindavan, ¿no? O sea, morada espiritual, el lugar de peregrinaje es donde se sirve al Señor, donde el Señor está presente. Este templo es un lugar de peregrinaje porque Prabhupada vino aquí en persona hace 40 años. Este año estamos celebrando los 40 años de su primera visita. Entonces, doble lugar de peregrinaje. Entonces no tiene que ver nada el lugar geográfico, sino los pasatiempos que el Señor quiere llevar a cabo. Como Jagannath es Krishna, como explicamos ayer, y él está sintiendo separación de Vrindavan, pero ahora él está viviendo con gran opulencia y pompa y majestuosidad, así como en Dwarka. Entonces se dice que Jagannath Puri representa a Dwarka, en ese sentido. Sí. Quería hacer un
Lo que pasa es que mi esposo, bueno, es simpatizante de Krishna. Solo una vez entraba aquí al templo, bueno, aquí, y un día hizo servicio en Rotayatra, pero un devoto o dos devotos lo trataron mal, ya no quiso hacer servicio. Bueno. Pero yo quería regalarle un libro, no sé, algo para que... Bueno, tiene que entender una cosa, que no todos los devotos son iguales. Si vas a un dentista y te trata mal los dientes, no quiere decir que todos los dentistas te van a maltratar los dientes. Tiene que buscar la compañía de devotos que sí lo van a tratar bien. Tiene que explicarle eso, que no todos los devotos... A veces la gente tiene la idea sentimental de que todo el mundo que se pone un dote, un tilaka, ya es devoto puro. O sea, el hecho de que uno se ponga dote o tilaka no lo hace a uno un Vaishnava, sino la actitud, ¿no? Y pensar que no necesito ponerme nada de esto porque soy muy avanzado, no automáticamente no te hace un Paramahamsa. O sea, ¿me explico? Bueno, predícale, háblale, dale algún libro de trata para que lea, explícale que no todos los devotos son así, discúlpate por esos devotos. Pero bueno, no se desanima, por él es una prueba que le está poniendo a Krishna para ver cuánto deseo tiene de tolerar, ¿no? A veces, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? O sea, dile que esto es como un hospital está lleno de enfermos, y hay unos más enfermos que otros. Los enfermos tienen que curarse. Entonces, perdona al pecador, perdona al pecador. ¿Me entiendes? No espera que todo esté bien. Vienen a estar mejor. Si aceptan la recomendación del médico, van a mejorar poco a poco. Esperemos que vaya al fraternidad. Ah, bueno, está bien. Ah, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya eso es muy bien. Tiene que presentarlo a devotos que lo traten bien, ¿no? Para que cambien de opinión, no piensen que todos son iguales, no está todo en el mismo saco, ¿no? Hare Krishna. Sí. Más humilde, más avanza uno en la vida espiritual. Así es. Actitud humilde de servicio. O sea, humildad significa obedecer la instrucción del Guru y de Krishna. Eso es verdadera humildad, querer agradar, querer complacer. Preguntar cómo yo puedo complacer. Eso es humildad. Y no que ir al Guru. Gurudev, ¿qué le gustaría que yo hiciera? Bueno, si quiero lavar esta ropa. Respuesta equivocada. ¿Hay alguna otra opción? Otra sugerencia que tiene mejor. Respuesta equivocada. A ver si atina la próxima. Acerca de lo de ayer del cuervo que se puede que se lavado y que ¿Cómo el elefante gallina? No, el cuervo que se echó. Ah, el cuervo que se echó chapuzón y salió liberado. Bueno, se dice que ese cuervo era de la época del señor Ramachandra. Era un asociado ahí del señor Ramachandra. Y bueno, cuando le tocó el turno de regresar a la Vaikuntha, pues simplemente se tiró al lago ese que estaba donde estaba Krishna y Radharani y la Madhava, se liberó. Pero el Brahmana también quería hacer lo mismo, pero escuchó una voz del cielo: recuerde que tiene que cumplir su deber de notificarle al rey de la presencia de la deidad. No piense en sí mismo, ¿no? En su propia liberación. Piense en el servicio, en la promesa que le hizo al rey, que es el gran devoto. Muy bien. Entonces,
En el fin de semana va a haber muchos pasatiempos de Prabhupada, su visita a México, etc. Van a venir su santidad Gopal Swami, llega mañana en la noche, va a venir su gracia Madre Malati, una discípula Prabhupada muy antigua, y que ella fue la que compró las deidades y las mandó a México, porque Prabhupada se lo pidió en la India. Sí. Ella fue instrumento en eso. Tuvo mucha asociación muy personal con Prabhupada. Ella, en situaciones muy precarias, le cocinaba a Prabhupada con una hojita y de corazón, en situaciones muy difíciles. Prabhupada la quería mucho. Entonces, debemos buscar su asociación. Ella me ha invitado varias veces a visitar su sede, ¿no? En Nueva Vrindavan. Nos vemos en la India también. Se sabe unos pasatiempos Prabhupada increíbles, muchas anécdotas que vivió personalmente. Maharaj, ahora que está hablando de anécdotas de Prabhupada, Sí. ¿usted podría contar cuando Prabhupada le dio su nombre? Que es muy... para que hay muchos que no Yo he saben. contado 400.000 veces. ¿Sí? Bueno, ahí está el libro, ¿no? Escribe un libro, si la Prabhupada en Venezuela. Me preguntas por qué. Porque en vivo es mejor escucharlo. Ah, bueno. Pero ya te lo conté, ¿no? Sí, una vez. Una vez. No es suficiente. Para que tampoco se escuchen. Bueno, está bien. Bueno, cuando Prabhupada me llamó para darme la yapa de iniciación, eso fue en febrero del 75, el templo de Caracas, Venezuela. Entonces, Prabhupada me dijo, tu nombre ahora es Jagachakshur Das. Ahora tengo otro nombre, Bhaktisiddhanta Goswami, porque uno toma la sannyasa y le dan un título. Ya expliqué eso otra vez. Entonces Prabhupada explicó a la audiencia, el templo estaba lleno de devotos e invitados. Devotos vinieron de Argentina, de Brasil, de México, de Puerto Rico, República Dominicana, o sea, de varios países latinos, e incluso de Canadá y Estados Unidos también. Y había muchos invitados también. Entonces Prabhupada les explicó el significado del nombre que me dio. Jagat significa el universo y Chakshu significa el ojo. El ojo. Krishna es el ojo del mundo, que todo lo ve. Así que siempre recuerden, le digo a la gente, donde quiera que estén, no importa lo que estén haciendo, deben recordar que la mirada de Dios está sobre ustedes. Y Prabhupada me miró y mientras me señalaba con el dedo dijo, no puedes esconderte de la mirada. Y todo el mundo me miró. ¿Quién sabe cómo quiso algo? Entonces yo pensé, trágame tierra. No estaba mirando. Entonces, pero al mismo tiempo sentí que Prabhupada me leía el pensamiento, porque justo el día anterior me metí a la cocina cuando no había nadie, bien de madrugada, no había nadie allí, y me robé un dulce de Maha Prasad. Y me escondí en un rincón, no comía, nadie me estaba viendo. Cuando Prabhupada me dijo, no puedes esconder. Y ahí me agarró. Pero me sirvió de mucho esa instrucción, ese regaño, de recordar que siempre Krishna está ahí viendo. Uno debe pensar, ¿no? Solamente Krishna está en el templo. Cuando salgo de allá para afuera puedo hacer cualquier vagabundería, no importa. Pero cuando vengo al templo sí vengo muy
No, eso está en todas partes, está en el corazón de todos, de todo, no se le puede engañar. Y si uno recuerda eso, nunca va a hacer nada mal. Sí. Una pregunta, ¿los restos de su divina gracia fueron cremados? No, no. Los maestros espirituales no se incineran los cuerpos, sino se le hace una tumba. Pero la tumba no es común y corriente, se llama samadhi, que el maestro entró en un estado de trance, ¿no? Su cuerpo no es físico, es espiritual, porque está dedicado completamente al servicio de Krishna. Entonces entró en samadhi, se dice. Entonces el cuerpo se entierra en sal, con sal, ¿sí? En posición así de sentado del otro, y se entierra en sal y se hace como un templo y un lugar de peregrinaje para los devotos visitar y tomar inspiración y orar, ¿no? Por guía, por misericordia. Prabhupada abandonó su cuerpo en Vrindavan, ¿no? El 14 de noviembre de 1977. Todos esos detalles hay que saberlo, cada devoto. Muy importante. Entonces regresó al mundo espiritual con Krishna. Un devoto puro de Krishna. ¿Sería como un cuerpo celestial, como el que encargaron el Señor Jesucristo? El cuerpo del devoto puro se ve material porque se enferma, se pone viejito, ¿no? Normalmente. Pero como el cuerpo está sobrecargado de servicio devocional a Krishna, entonces no es material, es espiritual. Lo que es material y espiritual no depende de lo físico, sino del fin que se utiliza. ¿Por qué el templo es un lugar espiritual? Porque se habla de Krishna, se canta la gloria de Krishna, se sirve a Krishna, es un lugar espiritual. Se usa todo lo material al servicio de Krishna, las paredes, ¿no? La cocina, la escoba, todo para el servicio del Señor. Todo se vuelve espiritual. O sea, el uso que se le da hacia el cuerpo del devoto puro es espiritual porque está ocupado en el servicio de Krishna. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos. Un aplauso para aquí. ¿Este? ¿En dónde? El rojo.